¿Estás listo? Hemos encendido la fogata con George Boulevard Es hora de sentarnos junto al fuego, preparar unos malvaviscos y escuchar las historias más fascinantes de la ficción. Así que acompáñanos junto al fuego y sé bienvenido a La Fogata. Hola, ¿qué tal amigos, fanáticos de las historias? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy George Boulevard y me da mucho gusto recibirlos una vez más aquí en La Fogata, un espacio en Radioactiva TX donde hablamos de historias y narrativas, literatura, novelas, cómics, leyendas, mitos y películas, yendo desde lo más clásico hasta lo más novedoso. ¿Quién no recuerda con cariño y tal vez hasta nostalgia su primer amor en la secundaria o en la preparatoria? Esa persona que lo mantenía a uno suspirando todo el día, que hacía que uno se esforzara por encontrárselo casualmente o encontrársela casualmente caminando en medio del pasillo. Esa persona por la que uno se esforzaba para averiguar su horario, aunque eso fuera un poquito stalker, como mencionábamos en el programa pasado, que el tema fue stalkers, pero el tema del día de hoy no es, curiosamente, el primer amor, pero sí está conectado con el escenario que les estaba compartiendo, de ese primer amor que uno tuvo en la secundaria o en la preparatoria. Un detalle que no todo el mundo sabe es que, si bien es una experiencia que muchos consideran típica de la gran mayoría de las personas que experimentaron más o menos en esa etapa de su vida un primer romance, en realidad esa es una visión bastante heteronormada, porque para las personas de la comunidad LGBT las cosas no fueron tan sencillas. Tan así que existe un término llamado adolescencia robada. Es una expresión que se refiere a cómo las personas de la comunidad LGBT no pudieron vivir ciertas experiencias durante su adolescencia, es decir, estando en secundaria o en preparatoria, ciertas experiencias que les hubieran ayudado a afinar su identidad, pero que también son experiencias que convencionalmente se cree que una persona debería vivir en esos momentos, como lo es el caso del primer amor. Y estas personas de la comunidad LGBT no pudieron vivir estas experiencias debido a prejuicios, a miedos, debido a que la sociedad no daba apertura para que personas de esta comunidad tuvieran esas experiencias. Y por eso se dice que es una adolescencia robada, porque es algo que una sociedad de mente cerrada no les permitió experimentar. Ello obligó a que muchas personas de la comunidad LGBT, sobre todo de la generación millennial, tuvieran que esperar hasta los 20s o 30s para vivir por primera vez algunos de los, llamémosles, eventos canónicos que muchas personas heterosexuales creen que deberían de haber vivido en su adolescencia, cosas como un primer beso o un amor correspondido. En respuesta a este fenómeno de la adolescencia robada, muchos autores han creado historias desde la ficción que responden a esta necesidad que muchos miembros de la comunidad LGBT han tenido de ver cómo hubiera sido vivir su adolescencia si no hubieran tenido que mantener su identidad oculta para evitar ataques físicos, acoso o las críticas de una sociedad heteronormada. Es por eso, y con motivo del mes del orgullo, que el día de hoy, para visibilizar algunas historias, el tema es historias que responden a este fenómeno de la adolescencia robada. Historias que nos muestran cómo hubiera sido que un personaje miembro de la comunidad LGBT hubiera podido disfrutar de su adolescencia de la misma manera en la que una persona heterosexual la puede vivir sin ningún temor. Y en este tema vamos a arrancar con la historia más popular dentro de esta cuestión de responder a la adolescencia robada. Y dicha historia es Heartstopper. Heartstopper originalmente fue un webcómic y después una novela gráfica juvenil del género de romance LGBT escrita e ilustrada por Alice Oseman. Cuenta la historia de Charlie Spring, un joven de 14 años, tímido y homosexual. Cuando salió del closet, Charlie sufrió bullying por parte de algunos de los compañeros de su escuela. Un día, Charlie se sienta en clase junto a Nick Nelson, un compañero un año más grande, quien es también un jugador de rugby. Ambos llevan una relación de compañerismo casual hasta que un día la pluma de Nick explota, manchando a Charlie. Nick acompaña a Charlie al baño para limpiarse y entre bromas, ambos conectan y los días siguientes desarrollan una amistad.
Sin embargo, para esto, Charlie estaba teniendo encuentros a escondidas con otro compañero de clase llamado Ben, en donde Ben besaba a Charlie, aunque a la vez lo hacía sentirse avergonzado de ser gay. Ben además tenía una novia y se rehusaba a ser visto en público con Charlie, ni siquiera como amigo. Tras iniciar su amistad con Nick, Charlie empieza a distanciarse de Ben y poco a poco descubre que Nick le gusta. Ese es el motivo por el que Charlie se une al equipo de rugby, para poder pasar más tiempo con Nick. Un día, Ben acorrala a Charlie e intenta forzarlo a besarlo. Charlie se niega, Nick observa todo e interviene, empujando a Ben y pidiéndole que se largue. Nick después consuela a Charlie y le dice que se preocupa por él. Charlie queda conmovido, aunque avergonzado a la vez por lo que pasó. Esa noche, Nick le escribe a Charlie para saber si está bien, y aunque en un principio, por vergüenza, Charlie no quería contarle a Nick lo que había estado pasando con Ben, Nick termina por convencerlo, insistiendo en que puede confiar en él. Charlie le explica a Nick que Ben solo lo estaba usando, y esa conversación pronto se vuelve más amistosa y termina siendo una de emojis y corazones. Después de esa noche, Charlie queda completamente enamorado de Nick, pero hay un problema. Tanto los amigos de Charlie como sus compañeros de la escuela concuerdan en que Nick es heterosexual, lo que significa que no hay manera de que pueda corresponder el afecto de Charlie. Aún así, los meses siguientes, Nick y Charlie se vuelven amigos cada vez más cercanos, pasan las tardes juntos, yendo a parques o jugando videojuegos, y Charlie, por un lado, está cada vez más nervioso por las emociones que siente hacia Nick y el temor de que de enterarse de lo que sentía, la amistad de ambos pudiera arruinarse. Pero por otro lado, Nick parece estar confundido, porque poco a poco se va dando cuenta que tal vez, solo tal vez, a él también pudiera gustarle Charlie. ¿Será que también ha desarrollado sentimientos por él y que ambos podrían vivir una historia de amor juntos? Heartstopper fue adaptada a una serie de Netflix dirigida por Errol Flynn y estrenada en 2022, que actualmente tiene 2 temporadas y ya va por la tercera. A continuación, amigos, vamos a escuchar algunas canciones relacionadas con estas historias que responden a la adolescencia robada, empezando por el tema de Heartstopper de A 10 Car Chase. Estás escuchando La Fogata, yo soy George Boulevard y vuelvo contigo en un momento.
Radioactiva TX. Regresamos, amigos. Acabas de escuchar Heartstopper, después escuchaste First Sight, Primera Vista, y después escuchaste Head in the Clouds, Cabeza en las Nubes. Las tres fueron canciones que aparecen en la serie de Netflix de Heartstopper y que fueron compuestas por Adieskar Chase. Por último, escuchaste Mystery of Love, El Misterio del Amor, un cover de Maximilian Schreiner, que es una canción originalmente compuesta por Sufjan Stevens para la película de Call Me By Your Name, Llámame por tu nombre, de la que vamos a hablar a continuación, ahora que estamos con este tema de historias que responden a la adolescencia robada. Call Me By Your Name, o Llámame por tu nombre, es una novela de drama y romance coming of age escrita por Andre Eisenman y publicada en 2007. Cuenta la historia de Elio Perlman, quien en el verano de 1983, a sus 17 años, estaba viviendo en el norte de Italia con sus padres. Al igual que cada verano, sus padres habían acogido a un estudiante de doctorado en su casa por 6 semanas, mientras dicho estudiante ayudaba al padre de Elio a trabajar en algunos proyectos académicos. Oliver es el nombre del estudiante estadounidense que los visita ese verano, un muchacho extrovertido y alivianado en contraste con Elio, quien es tímido y reservado. Sin embargo, Elio termina enamorándose de Oliver. Un día, Elio le confiesa sus sentimientos y ambos terminan besándose, pero cuando Elio intenta acercarse un poco más a Oliver, este lo rechaza. Los días siguientes, ambos se distancian uno de otro. Elio decide mejor concentrarse en tener una relación romántica con Marzia, una chica local que está muy enamorada de él. Oliver observa esta relación a la distancia con algo de celos y una noche le pasa a Elio una nota bajo la puerta de su cuarto citándolo para que se encuentren a medianoche. Elio descubre que aún está enamorado de Oliver, quien ahora sí parece dispuesto a corresponderlo. Ahora sí que se dio cuenta que ya se le estaban comiendo el mandado, ¿verdad? Antes de que Oliver regrese a los Estados Unidos, quiere hacer un viaje a Roma e invita a Elio. Este decide acompañarlo y ambos pasan varios días en Roma viviendo su romance hasta que el viaje termina, Oliver regresa a los Estados Unidos y Elio vuelve con sus padres con el corazón roto. Porque, recordemos, estamos en los 80s, entonces es una época en donde no había ni siquiera Facebook, ni las redes sociales y no había cómo mantenerse en contacto más que por el teléfono de línea. Tiempo después, Elio descubre que Oliver va a casarse y eso lo destruye, haciendo que pierda contacto con él a pesar de que aún tenía fuertes sentimientos hacia Oliver. Este no es el final de la novela, pero mejor ya no les digo más para que se animen a leerla. Sin embargo, este sí es el final de la película Call Me By Your Name, Llámame por tu nombre, que fue una película del 2017 dirigida por Luca Guadagnino. Llámame por tu nombre, Call Me By Your Name es, como pueden ver, otra historia de romance LGBT que de igual manera, parecido un poco a Heartstopper, responde a esta búsqueda de un personaje LGBT de vivir su adolescencia en plenitud, que es algo que personas, sobre todo de la generación X y de la generación millennial, no tuvieron la oportunidad de vivir. Hoy en día hay mucha más apertura, pero en esos momentos sabemos que la sociedad tenía un pensamiento mucho más cerrado. A continuación vamos a pasar a nuestro bloque de canciones locales. Los dejo con Sin Corazones de Meneses, estás escuchando La Fogata, yo soy George Boulevard y vuelvo contigo en un momento. Sé que pierdo el contacto y que me desaparezco a ratos. Hago bien o hago mal, te juro no es personal. Hace mucho que no nos vemos, sé que soy solo alguien más en tu lista de olvidar. Vamos al presente, prisionero de mi mente. No quiero explicaciones, no me dejo llevar por ilusiones. Ya no me reconoces, déjame ir solo esta noche, solo una noche.
explicaciones ni tentaciones sin corazones. Quiero descansar, no quiero explicaciones ni hablar. Creaste un impacto en mí, destrozado de inmediato. El efecto es natural, la consecuencia es fatal. Hace mucho que no nos vemos, sé que soy solo alguien más en tu lista de olvidar. Vamos al presente, prisionero de mi mente. No quiero explicaciones, no me dejo llevar por ilusiones. Ya no me reconoces, déjame ir solo esta noche. Solo una noche sin corazones, ni tentaciones sin corazones. Quiero descansar, no quiero explicaciones ni hablar. Dime que acabará. Red and blue, a confrontation of the old and new. Deny all of the venom that infects our soul. High or low is the perception of a clueless dream. Common sense, not in the doctrine of the offended guilt. Despise them all. Despise them all. Despise them all. Despise them all.
Send me all of the merch that I need to belong. Buy a creed, fan it till it stops to be a trend. All arise, neutralize. Notice that the rivals are the ones who don't have fact. Despise them all. Despise them all. Despise them all. Despise them all. We here highly resolve that these men shall not die denied, that this nation under God shall have a new birth of green, and the government of the people shall not perish from the. Bocas grandes, dientes afilados, lenguas necias, labios desenfrenados que te muerden cuando no estás volteando. Puebla chico, verdades a medias, moldes pequeñas, medidas estrechas, nunca pude caber en ellas. Vivimos en espacios muy estrechos, encarceladas por conceptos sin poder cambiar. Creamos nuestro mundo alterno para poder protegernos de la vida en sociedad. Bocas grandes, dientes afilados, lenguas necias, labios desenfrenados que te muerden cuando no estás volteando. Puebla chico, verdades a medias, moldes pequeñas, medidas estrechas, nunca pude caber en ellas. Vivimos en espacios muy estrechos, encarceladas por conceptos sin poder cambiar. Creamos nuestro mundo alterno para poder protegernos de la vida en sociedad. Bocas grandes, dientes afilados, que te muerden, caer en ellas. Estás escuchando La Fogata. Súmate a nosotros junto al fuego y asómbrate con las más fascinantes historias de la ficción. La Fogata. Estamos de regreso, amigos. Acabas de escuchar Sin Corazones de Meneses, cantante, compositor y productor apasionado por el pop, quien produce música con elementos de dance, electro, pop y synth pop. A Meneses lo puedes escuchar en Spotify y YouTube. Después escuchaste The Spice de Andrés Morales, músico y escritor quien ha participado en proyectos como Fuego Sacro, Vilma y Microrritmia, y quien se desempeña en géneros de rock, jazz y música electrónica. A él lo puedes encontrar en Spotify. Y por último, escuchaste Mundo Alterno de Regina Sainz, cantautora de música independiente quien a través de sus canciones busca impulsar la libertad de ser uno mismo. A Regina la puedes encontrar en Spotify y en YouTube.
Retomando nuestro tema de hoy de historias que responden a la adolescencia robada, vamos a hablar ahora de otra novela que también fue adaptada a película. La novela se llama Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, Simon contra la agenda de los Homo Sapiens, y seguramente tú conoces esta historia por la película titulada Love, Simon. Originalmente, esta es una novela romántica de coming of age escrita por Becky Albertalli y publicada en el 2015. Cuenta la historia de Simon Spear, un chico de 16 años, homosexual, quien se encuentra dentro del closet, es decir, que públicamente no ha revelado a las personas que él es homosexual. Simon vive en Atlanta, Georgia, y un día una de las amigas de Simon le habla de un estudiante en línea que confesó ser gay, aunque lo hizo bajo el seudónimo de Blue. Simon decide escribirle a este misterioso personaje bajo el nombre de Jax. Pasa el tiempo y ambos, personajes misteriosos y con sus seudónimos, intercambian correspondencia confiándose secretos profundos y compartiendo sus experiencias de lo que es ser un homosexual en el closet en Atlanta. Poco a poco, Simon se va enamorando de este Blue y comienza a sospechar de diferentes compañeros de su escuela, quienes podrían estar detrás de la máscara. Sin embargo, su búsqueda por encontrar a Blue se ve interrumpida cuando el payaso de la clase, Martin, intercepta algunos de los correos que Simon y Blue han estado compartiendo. Martin chantajea a Simon con revelar sus correos a toda la escuela si Simon no le ayuda a conquistar a una de sus mejores amigas, Abby. Ahora Simon debe salir de su zona de confort y ayudar a Martin o arriesgarse no solo a ser sacado del closet, sino también a perder la confianza de Blue, de quien se ha enamorado y que puede ser que también esté dispuesto a corresponderlo. Todo esto además mientras intenta averiguar cuál de todos sus compañeros podría ser ese misterioso Blue. Como ya mencioné, esta novela fue adaptada en 2018 a una película llamada Love, Simon, que fue dirigida por Greg Berlanti. Justamente algo interesante que tiene esta historia, al menos en la película, es que hay una escena en donde justamente el protagonista visibiliza cómo para los heterosexuales es un poco más fácil vivir la adolescencia que para una persona de la comunidad LGBT. Pues, nada más en una escena lo que te dicen es que el heterosexual no tiene que salir del closet en ningún momento. Y de una manera muy cómica, en una secuencia te muestran cómo diferentes personajes heterosexuales hipotéticamente salen del closet como heterosexuales frente a sus padres y sus padres reaccionan en shock. Unos hasta dicen: ¿en qué me equivoqué? ¿Qué fallé? Y está cómica porque se invierten los papeles. Pero justamente lo que esta escena hace es evidenciar cómo la adolescencia no es vivida con la misma facilidad por una persona de la comunidad LGBT que por alguien heterosexual, que es precisamente el tema al que se refiere la adolescencia robada. A continuación, amigos, vamos a pasar a otras cuantas canciones relacionadas con este tema, empezando por Something I Want to Tell You, algo que yo quiero decirte, una canción compuesta por Rob Simonsen que aparece en la película Love, Simon. Espero que las disfruten, estás escuchando La Fogata, yo soy George Boulevard y vuelvo contigo en un momento.
Escríbenos al WhatsApp 414-1199-003. 414-1199-003 y sé parte de la alternativa. Ya regresamos, amigos. Escuchaste Something I Want to Tell You, algo que quiero decirte. Después escuchaste Love Simon con Amor Simon. Ambas son canciones compuestas por Rob Simonsen que aparecen en la película de Love Simon, de la que hablamos en el bloque anterior. Por último, escuchaste Harmony Theme. Es una canción compuesta por Matty Vai que aparece en la serie The Young Royals, que es la última historia que te voy a presentar en el episodio de hoy, que tiene que ver con esta temática de ficciones que responden a la adolescencia robada. Young Royals es una serie sueca de drama y romance LGBT dirigida por Erika Kalmeyer y Roger Kershaw. Narra la historia del príncipe Willem de Suecia, el segundo hijo de la familia real, un joven quien tras un escándalo es obligado por sus padres, los reyes de Suecia, a acudir al prestigioso internado de Hillerska, donde estudian los hijos de familias adineradas o de la aristocracia. Ahí, Willem conoce a Simon. Otro Simon, interesante, no lo había pensado. Uno de los pocos estudiantes quien no es residente de Hillerska y que de hecho viene de una familia que no es adinerada. En una fiesta, Willem y Simon se vuelven amigos y Simon se enamora de Willem. En una reunión posterior, Simon se atreve a besar a Willem cuando nadie los está viendo. Pero poco después, Willem se disculpa con Simon y lo rechaza, afirmando que él no es gay. Sin embargo, conforme pasan los días, Willem se da cuenta de que sí tiene sentimientos hacia Simon, por lo que le invita a pasar el fin de semana con él. Sin embargo, el hermano mayor de Willem, el príncipe heredero, fallece antes de ese fin de semana en un accidente, lo que convierte a Willem en el príncipe heredero. Willem ahora deberá elegir entre los deberes de la realeza, complacer a sus padres y cumplir las altas expectativas que la gente de Suecia tiene de él, o entre seguir a su corazón y luchar por el amor que siente hacia Simon. A su vez, Simon tiene que elegir si está dispuesto a mantener en secrecía el amor que siente hacia Willem o si sería mejor para él, con el dolor de su corazón, dar su amor por perdido y buscar algo mejor. Aquí ya no estamos hablando de una historia tan convencional típica de adolescentes, no es como que cualquiera tiene la oportunidad de enamorarse de un príncipe. Sin embargo, sigue siendo una historia que encaja en ciertos aspectos y en ciertas vivencias dentro de las convenciones de la adolescencia que las parejas heterosexuales pueden vivir abiertamente y con tranquilidad, y que para las parejas LGBT no es tan sencillo, que es justamente, una vez más, a lo que se refiere la adolescencia robada. ¿Qué les pareció el programa de hoy, amigos? ¿Alguna vez habían escuchado sobre este término de la adolescencia robada? Precisamente estas historias son muy populares y demandadas porque, sobre todo en las generaciones Millennial y X, hay muchos miembros de las comunidades LGBT que no pudieron vivir su adolescencia de la misma manera en la que lo vivieron las personas heterosexuales. Y al consumir este tipo de historias, digamos que es como si pudieran vivir esa adolescencia, ese primer amor, ese primer romance que les fue arrebatado en años que psicológicamente se sabe que son tan importantes para definir la identidad. Es lo que hace de estas historias bastante importantes y que también las vuelve muy inspiradoras. Para despedirme el día de hoy les voy a dejar con una canción de Young Royals, Willem's Song, interpretado por Omar Rudberg. Espero que hayan disfrutado de esta emisión de La Fogata. Les recuerdo también que ya pueden escucharnos en Spreaker como RTX La Fogata. Ahí pueden encontrar todos los episodios por si hay alguno que quieren volver a visitar o alguno que se hayan perdido. También pueden sintonizarnos en la transmisión de Radioactiva TX de los principales servicios de streaming o bien en la app de Radioactiva TX. Y también les recuerdo que ya puedes escuchar Radioactiva TX en Alexa. Para poder hacerlo por primera vez, debes seguir el siguiente procedimiento. Abrir la aplicación de Alexa de tu teléfono, abrir más y seleccionar Skill y Juegos, buscar la skill de Radioactiva TX y seleccionar Activar. Una vez realizado lo anterior, ya se puede decir Alexa, pon Radioactiva TX y podrás empezar a sintonizarnos. Yo soy George Boulevard, me encuentras en redes sociales, Facebook, X, Instagram y TikTok como George Boulevard. Asimismo, también quiero invitarlos a seguir a Radioactiva TX en sus redes sociales. Por ahí, no dudes en comentarme qué te pareció el programa y te espero en el próximo de historias sobre el vampiro más famoso, Drácula.
Nos vemos hasta entonces. Det har varit vi två. Finns inget jag vill glömma. Men lova mig, snälla svär, att de som inte kan förstå inte får dig att gömma den du innerst inne är. Minns du när du sa alla människor är fake, bara kall metall och på låtsas, men inte du. Låt din sorg lysa klar, finns ingenting att dölja. Låt dem se dig som du är. Det var aldrig vi som var fel, och vi behöver inte följa andras väg och vart den bär. Och minns du när du sa jag skulle kunna få vara fri? Jag hoppas du någon gång når dit och får vara du. För vi var en revolution, men bara för varandra. Ska inte vara en revolution att älska någon annan. Men du var min revolution. Innan allt föll samman, föll samman, föll samman. Acabas de escuchar La Fogata con George Boulevard. Sintonízanos todos los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana para seguir escuchando historias asombrosas de la ficción. La Fogata.